Artículo 27. Nuestra Constitución política es fuente principal de los derechos y garantías fundamentales de los mexicanos, y dentro de algunos de sus artículos están los que se refieren a la cuestión agraria. Específicamente, en el artículo 27 queda plasmado todo lo relacionado a esta. Con sus 20 reformas, el artículo 27 constitucional es el que más veces se ha modificado en la parte dogmática de la Constitución mexicana. El sentido de sus múltiples reformas ha sido el de tratar de adecuar a las necesidades de cada momento, desde la regulación de la propiedad y explotación de las tierras agrarias o el régimen de propiedad de los bienes raíces, hasta la modernización y desarrollo de los sectores campesinos. Además, a través de las reformas que ha sufrido este artículo constitucional, podemos percatarnos de las políticas de gobierno que se manejaban en cada una de ellas, hasta ver la gran transformación que ha tenido dicho texto desde su creación hasta la actualidad, ya que en gran medida desaparece un desarrollo patrocinado por el Estado y da pie para que incluso sociedades mercantiles incursionen en el campo, por mencionar solo algunos de los cambios realizados en el campo mexicano. Para poder adentrarnos en este tema, hablaremos de las reformas de este artículo 27. La primera reforma ocurrió el 10 de enero de 1934. Cambia el concepto pequeña propiedad por pequeña propiedad agrícola en explotación. Al igual, varía el concepto pueblos, rancherías y comunidades por núcleos de población. La fracción 1 se divide en 2 párrafos con mismo texto. Se crean una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la aplicación de las leyes agrarias de su ejecución, un cuerpo consultivo, una comisión mixta, entre otros. La segunda reforma ocurrió el 6 de diciembre de 1937. Dispone que son de jurisdicción federal las cuestiones por límites de terrenos comunales. El Ejecutivo Federal se abocará a su conocimiento y la resolución se podrá reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de su ejecución. La tercera reforma ocurrió el 9 de noviembre de 1940. Dispone que, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. La cuarta reforma fue realizada el 21 de abril de 1945. Dispone que son propiedad de la nación las aguas de las lagunas y esteros que se comuniquen con el mar, las de los lagos interiores de formación natural ligados a corrientes constantes, las de ríos y afluentes. La quinta reforma, realizada el 12 de febrero de 1947, dispone que en el nuevo párrafo de la fracción 14, que contra la privación o afectación agraria ilegales de tierras o aguas, los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación con certificado de inafectidad podrán promover juicio de amparo. Precisa en la fracción 15 lo que se considera como propiedad pequeña agrícola. La sexta reforma ocurrió el 2 de diciembre de 1948. Regula que el Estado, de acuerdo a sus intereses públicos y atendiendo la reciprocidad, podrá, con juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autorizar a los estados extranjeros para adquirir en la sede de los poderes federales propiedad privada de bienes inmuebles para sus embajadas o legaciones. La séptima reforma fue realizada el 20 de enero de 1960. Se reforma junto con el artículo 42 para incorporar la plataforma continental y sus recursos al patrimonio de la nación. La novena reforma ocurre el 8 de octubre de 1974. En esta se propone que los estados y el Distrito Federal tendrán la capacidad de adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. La 10ª reforma fue realizada el 6 de febrero de 1975. Nos habla que la energía nuclear puede utilizarse solo para fines pacíficos. La 11ª reforma ocurre el 6 de febrero de 1976.
Agrega que la nación, al regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, lo hará en beneficio social y para lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. La 12ª reforma se llevó a cabo el 6 de febrero también de 1976. Se establece la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. La 13ª reforma se lleva a cabo el 3 de febrero de 1983. Aquí se adicionaron dos nuevos e importantes conceptos: impartición de justicia, que sustenta la creación de los tribunales agrarios, y desarrollo rural integral en las políticas públicas. La 14ª reforma ocurrió el 10 de agosto de 1987. En esta dice que la nación dictará las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. La 15ª reforma fue llevada a cabo el 6 de enero de 1992. La nación dictará las medidas necesarias para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural. Establece límites para tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. La 16ª reforma ocurrió el 28 de enero de 1992. Aquí se reconoce la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. Bien, las últimas reformas ocurrieron en 2011, dos en 2013 y la última reforma ocurrió en 2016. Por lo ya comentado de las reformas, se destaca la evolución tan notoria que ha tenido este artículo hasta lo que tenemos hoy en día. El diagnóstico que podría señalarse del mismo, y es que si bien sigue preservando principios importantes que no se han modificado, por otro lado aún no se ha logrado que a través de estas reformas se logre reactivar la economía agraria en nuestro país. Reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas dirigidas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra. De ese modo, se busca cambiar la forma en la que están distribuidas las explotaciones agrícolas. La reforma agraria se puede dar en distintos contextos. Dependiendo de eso, sus objetivos pueden ser los siguientes: buscar mayor equidad social, dadas las grandes brechas entre la clase campesina y los latifundistas; reivindicar a los agricultores al ser sujetos de maltrato por parte de sus empleadores. Esto puede ser por la exigencia de largas jornadas laborales, bajas remuneraciones e incluso la realización de tareas en condiciones que podrían considerarse de semiesclavitud. También, evitar a futuro revueltas sociales que pudieran causar mayor perjuicio al Estado, es decir, ante las demandas sociales, el gobierno se adelanta y previene conflictos que pudieran ser muy violentos. Y por último, también podrían reemplazar un esquema de grandes latifundistas por otro de pequeños y medianos agricultores. Bien, para comprender mejor, explicaremos algunos de sus antecedentes. En el siglo XIX se inicia la revuelta agraria en México, coincidiendo con la crisis económica mundial. Los primeros disturbios tienen lugar especialmente en las zonas en las que las haciendas acaparaban cada vez más tierra, con el objetivo de expandirse en los mercados internacionales. Con los enfrentamientos armados sucedidos durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917, se abre un nuevo espacio de negociación política y se logra acabar con la estructura de dominación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue producto de la Revolución Mexicana, ya que en su artículo 27 se establecieron las bases que dieron inicio a la reforma agraria en México. Durante el siglo XX, México ha realizado dos reformas agrarias con el objetivo fundamental de intensificar las políticas de corte capitalista o neoliberal. La primera reforma consistió en la expropiación de tierras a los hacendados y a su entrega a los campesinos creando los ejidos, pero el Estado tuteló todos los asuntos relativos a los mismos, manteniendo el control político y económico sobre el campesinado. Con la segunda reforma agraria aprobada en 1992, se permite la privatización de la tierra y desaparece la injerencia del Estado en las comunidades. La reforma agraria ha sido y permanece como uno de los instrumentos centrales de la política social del Estado mexicano.
Sus objetivos persiguen justicia, equidad, democracia y libertad. Se fundamenta en el ordenamiento constitucional que establece la propiedad originaria de la nación sobre la tierra, para que su tenencia sea sustento eficaz para el desarrollo equitativo de todos los mexicanos. La reforma agraria ha transitado por diversas etapas para cumplir mejor sus propósitos. Se inició con la redistribución territorial de los latifundios para dotar a los pueblos campesinos. 3.5 millones de ejidatarios y comuneros recibieron acceso a la tierra en 30.000 núcleos agrarios. La fragmentación de la propiedad privada se tradujo también en la formación de más de 1.5 millones de pequeños propietarios en el marco de la ley. La mayoría abrumadora de las familias dedicadas a las actividades agropecuarias tienen hoy propiedad directa sobre la tierra que explotan. Este logro excepcional dependió de la participación de los hombres del campo, articulada y organizada por la reforma agraria, de las ligas de pueblos, comunidades y sindicatos campesinos de los años 20, se ha transitado hasta el modelo plural, diverso e independiente que muestran las organizaciones nacionales y regionales de productores rurales. La vida política nacional quedaría mutilada sin su vigorosa presencia. La reforma agraria fue después la gran fuerza colonizadora de nuestro territorio para lograr un acomodo más equilibrado de la población en crecimiento acelerado. La colonización de fronteras y vastas regiones interiores débilmente pobladas pronto se complementó con obras de infraestructura. Hoy, la cuarta parte de las tierras cultivadas cuenta con irrigación. Se ampliaron las redes carreteras y de caminos rurales, como también lo hicieron la educación, la electrificación y los sistemas de salud, que hoy alcanzan más de 100.000 localidades. Se transformó la técnica, el paisaje y la convivencia rural. Además, se forjó en el campo el país urbano e industrial que construimos. Como podemos ver, esta reforma trajo consigo cosas buenas y otras no tan buenas, ya que se crearon bancos de apoyo para personas, pero no todas tenían el privilegio de conseguir un préstamo para semilla, maquinaria o alguna otra cosa que fuese necesario para trabajar sus tierras. Esto era debido a que no tenían una economía estable y no era seguro de que el préstamo que se les diera fuera devuelto en un tiempo. Es por eso que los préstamos se les otorgaban a pequeños ejidatarios. La profunda transformación de México en el siglo XX solo puede entenderse con la presencia de una vigorosa y dinámica política agraria. El recuento de los logros es necesario para reconocer fortalezas y capacidades, pero no debe nunca aprovecharse para ocultar retos, rezagos e insuficiencias. Son muchos e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación. La pobreza en el campo fue una de las razones principales de la Revolución Mexicana. La explotación y marginación que padecían los campesinos, sobre todo en el centro y sur del país, llevaron a que, al fin de la Revolución, la justicia social se convirtiera en una de las razones de ser de la Constitución vigente y del sistema político construido a partir de 1917. Así, en el afán de justicia agraria y en base al artículo 27 constitucional, se derivaron limitantes a la propiedad privada, como los latifundios, buscando fraccionarlos, y por el contrario con los ejidos y la pequeña propiedad, buscando desarrollarla y protegerla. Con la propiedad ejidal y comunal se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la enorme diferencia social, producto de la conquista y la colonia, teniendo por un lado individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo, y a grandes latifundistas por el otro. A causa de lo anterior, en el artículo 27 constitucional se encuentran regulados temas tales como la preservación de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, el reparto agrario de la misma con todos los principios y lineamientos, solo por mencionar algunos. El artículo 27 en su fracción 7, aunque no nos establece directamente lo que es un ejido, sí habla de los ejidatarios y de algunas regulaciones de sus parcelas. Lo que dice esta fracción es lo siguiente. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. Se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidatario sobre su parcela.
Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejiditarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejiditarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que el equivalente al 5% del total de las tierras. Antes de la reforma agraria, la palabra ejido se refería a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo, como para ganado y recolección de madera. En una terminología más actual, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo, que son las conocidas como áreas parceladas, otras para satisfacer necesidades colectivas, que son las de uso común, y otra más para urbanizar y poblar, que son las de fondo legal. La fracción 15 establece las características de la pequeña propiedad agrícola y la pequeña propiedad ganadera, además de que prohíbe los latifundios. En dicha fracción se puede leer lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Se considera asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego, y de 300 cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado, mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Por último, en la fracción 19 del artículo es mencionada la tierra comunal, que es definida por la Cámara de Diputados como las tierras comunales comprenden un territorio que puede pertenecer a una o varias comunidades, y el control de la tierra se ejerce y está regido por la Asamblea de Comuneros. Aunque como tal lo que dice la fracción es lo siguiente. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos, y en general para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos o por el Ejecutivo Federal, y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. Todos los párrafos anteriores mencionados son distintos a los que originalmente estipulaba la Constitución de 1917, ya que fueron reformados mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. Es en este año que las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. Se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter, pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacían también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal, se derogó a la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó. Para sustituirla, la Ley Agraria. Lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales. El decreto en el Diario Oficial establecía lo siguiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 institucional y previa la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, así como de las 30 y honorables legislaturas de los estados, declara reformado el párrafo tercero y las fracciones 4, 6, primer párrafo, 7,
15 y 17, adicionados los párrafos segundo y tercero de la fracción 19 y derogadas las fracciones 10 a 14 y 16 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la zona centro del país prevalece la mayor parte de la propiedad social agraria, tanto en número de núcleos como en cantidad de ejidatarios y comuneros. En lo referente a la estructura productiva, 7 de cada 10 núcleos agrarios son maiceros. Le siguen en importancia los dedicados a la caña de azúcar, los pastos y los cultivos forrajeros, al café, frutales, hortalizas y frijol, practicándose en 88.8% de los núcleos. En 8 de cada 10 ejidos y comunidades se practica la ganadería, siendo lo más importante la cría y ordeña de ganado vacuno. Así, la importancia de la propiedad agraria se encuentra consagrada constitucionalmente al señalarse el control que el Estado ejerce sobre la explotación de los recursos naturales en el artículo 27, lo cual denota el interés económico-social en la producción agrícola. Por ser la propiedad social la principal forma de tenencia de la tierra y albergar a la mayor parte de la población rural, las políticas gubernamentales, productivas y sociales deben orientarse fundamentalmente hacia ellos, ya que cuentan con un enorme potencial y lo que falta para desarrollarlo es el apoyo estatal. Esto con el objetivo de cumplir los cambios en la legislación agraria, que flexibilizaron la propiedad y la seguridad en la tenencia de la tierra. Los ejidos son una sociedad de interés social integrada por campesinos mexicanos de nacimiento, con patrimonio social comprendido por las tierras, bosques y aguas que el Estado les otorga gratuitamente en propiedad inalienable, intransferible, inembargable e imprescriptible, sujetos a aprovechamiento y explotación a las modalidades establecidas en la ley, bajo la orientación del Estado en cuanto a la organización de su administración interna, basada en la cooperación y la democracia económica y que tiene por objeto el aprovechamiento integral de sus recursos naturales y humanos mediante el trabajo personal de sus socios en su propio beneficio. Es decir, que el Estado les dará la tierra, mas no se las vende o regala. Esto es para que los campesinos puedan trabajar la tierra aunque ésta no les pertenezca. Sin embargo, se ha dicho que la Constitución del Ejido, como fruto de la Revolución de 1910, ha representado el triunfo de la propiedad comunal. Esto, si se mira el problema con detenimiento, es una falsedad. El ejido no es una forma de propiedad comunal, sino una forma esbozada de minifundio. Algunos aspectos importantes son: ante todo, el ejido es el producto de un proceso legal denominado dotación. Las tierras las recibe un núcleo de población. En su origen, pues, no hay una compra. Las tierras se obtienen gratuitamente y proceden de las haciendas expropiadas, tierras del Estado, etc. El usufructo del ejido está sujeto a una gran cantidad de restricciones y limitaciones que intentan reproducir las peculiaridades de la propiedad comunal. Solo pueden ser dotados quienes han residido por lo menos 6 meses en la localidad antes de la fecha de la solicitud, quienes trabajan personalmente la tierra, quienes no poseen tierra privada en extensión mayor o igual a la unidad de dotación, quienes sean mexicanos por nacimiento. Por otro lado, está prohibido en general la venta y el arrendamiento de la tierra ejidal. La propiedad ejidal está enmarcada dentro de un complejo de instituciones estatales y paraestatales que le imponen también condiciones, es decir, que existe un sistema rígido de autoridades ejidales en cada núcleo de población. Bueno, está interesante todo eso, pero una persona importante en los ejidos es el ejidatario, ya que esta es la que se asume como la persona física reconocida por el Estado como titular de derechos agrarios, colectivos e individuales que participa directamente en las actividades productivas de explotación de los recursos naturales, patrimonio del ejido al que pertenece. Tipos de ejidos por su destino. Ejidos parcelados. Son aquellos que por resolución presidencial o por acuerdo de asamblea mantienen un régimen de explotación individualizada mediante la parcelación de las tierras dotadas. Están organizadas sobre el reparto interno de las tierras del núcleo a cada uno de sus miembros, con el fin de definir y separar porciones geográficas llamadas unidades individuales de dotación o parcelas, independientemente unas de las otras. Tierras para el asentamiento humano. Integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Están conformadas por los terrenos en que se ubica la zona de urbanización y el fondo legal. Ejidos colectivos o tierra de uso común. Son aquellos que en todos los ejidatarios representan partes proporcionales iguales y la producción se reparte equitativamente, en partes iguales. Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido, representan aquella superficie que no ha sido especialmente reservada
por la asamblea para el asentamiento humano o las parcelas. A continuación hablaremos de los lugares donde se implementó el ejido. Primeramente, durante la época revolucionaria conocida como constitucionalista, varios jefes empezaron a expedir decretos para resolver el problema agrario y llegaron a repartir tierras. Entre ellos estuvieron Alberto Carrera Torres en San Luis Potosí, Lucio Blanco en Tamaulipas y Pastor Ruyax en Durango, que respectivamente lo hicieron en los meses de marzo, agosto y octubre de 1913. En el decreto de Ruyax del 3 de octubre de 1913, declaró de utilidad pública que los habitantes de los pueblos y las congregaciones fueran propietarios de terrenos destinados a la agricultura. Para ello, el gobierno expropiaría tierras de las haciendas colindantes, cubriendo su valor con bonos amortizables en 10 anualidades. El decreto establecía además la fundación de pueblos, por lo que el 20 de noviembre se erigió Villa Madero y se le dotó de ejidos con terrenos de las haciendas de San Gabriel y La Tapón. Cuando el gobierno de Venustiano Carranza se trasladó a Veracruz, formuló un proyecto que favorecía a los agricultores humildes para que cultivaran personalmente la tierra. Se anunció que todas las tierras y fincas de los enemigos de la revolución serían repartidas entre los desamparados. Los beneficiados con este orden fueron los vecinos del pueblo de Montecristo en Chiapas, pero luego fueron despojados de sus tierras en el régimen de Victoriano Huerta. En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática muestra los resultados de los censos practicados en el país. Con su información se obtienen datos como los que se muestran en el presente mapa. Esta clasificación considera aspectos fisonómicos y sucesionales de la cubierta vegetal de México. Se indican los usos existentes sobre las comunidades vegetales, las áreas donde se practica la agricultura, así como sitios donde se desarrolla la actividad pecuaria y forestal. Visto de otra forma, el reparto de tierras se dio para algunos de los jefes revolucionarios, mientras que al cabo de un tiempo, al pasar al poder otro grupo de jefes, despojaron a los campesinos beneficiados. Esto produjo revuelta tras revuelta en un proceso más amplio, conocido como Revolución Mexicana. El propósito inicial de la reforma agraria, a través del sistema de ejidos, fue el de restablecer la propiedad de quienes habían sido despojados de sus tierras durante la desamortización civil, aunque el repartimiento se extendió posteriormente a los campesinos sin tierras. Dicho reparto se dio a través de ejidos que poseían personalidad jurídica y representación propia frente a las autoridades municipales, estatales y federales, sin posibilidad de ser vendidas o heredadas. Estaba formado por comunidades rurales concentradas en un asentamiento principal cuya producción agrícola, ganadera o forestal tenía propósitos económicos, pero también una parte para el autoconsumo. Una parte interesante de los ejidos son las uniones de ejidos como un órgano supremo, integrado por 2 representantes de cada una de las asambleas ejidales y 2 representantes de entre los miembros de los comisariados ejidales. Esto es conocido como formaciones corporativas, con la finalidad de que exista una coordinación de actividades productivas, asistencia mutua y comercialización u otras de asociación, así como la posibilidad de que a su vez la unión de ejidos esté facultada por ley para constituir empresas especializadas con el propósito de integrar cadenas de valor o para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la prestación de servicios con la participación de los ejidatarios, familiares de estos, grupos de mujeres campesinas organizadas, comuneros, avecindados o pequeños propietarios. Otra figura asociativa interesante es la de asociaciones rurales de interés colectivo que están integradas por 2 o más personas provenientes de ejidos, comunidades, uniones de ejido o sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural con el objetivo de establecer industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. Por su parte, las sociedades de producción rural se pueden constituir mediante aportaciones a capital social y obligaciones subsidiarias. Los derechos de los socios podrán ser transmisibles. Estas formaciones asociativas pueden derivar en mecanismos propicios para catapultar el potencial productivo de ejidos y comunidades, permitir la diversificación de actividades económicas dentro del ejido, propulsar el fortalecimiento e integración de las comunidades rurales, generar nuevos y más prometedores canales de comercialización e intercambio de los bienes y servicios agrícolas, ganaderos y conducir al ejido mexicano a mejores escalas de desarrollo de la agricultura. La representación ejidal, entonces, ¿qué rayos representa a un ejido? Los núcleos de población tienen como representantes a diversos órganos. En principio, durante la tramitación de la acción agraria que les permite obtener las tierras, se encuentran representados por un comité particular ejecutivo. Posteriormente, una vez conformado el ejido, sus órganos son la Asamblea General, los comisariados ejidales y de bienes comunales y los consejos de vigilancia. Ahora, profundizaremos en las características de un ejido. En primer lugar,
La inalienabilidad. Esta es la cualidad que impide transmitir el dominio. El segundo punto es la intransmisibilidad, es decir, la cualidad que impide transmitir el uso y usufructo. En tercer lugar está la imprescriptibilidad. Es la cualidad que impide que la posesión de terceros genere derechos. Por otro lado, la inembargabilidad es la cualidad que imposibilita ofrecer las tierras en garantía. Por último, pero no menos importante, está la indivisibilidad. Esa es la cualidad que impide la subdivisión de las tierras. A este punto del video podemos hablar de lo que de manera interna se suele encontrar en un ejido. Comencemos por unidades individuales de dotación. Por otro lado, la zona urbana ejidal, algo bastante interesante, es la parcela escolar, y eso no es precisamente una escuela, aunque quizás ese concepto pueda confundir. Lo definiremos como la parte del ejido que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido, algo así como la escuela para ser un excelente campesino. Otro concepto interesante es la unidad agrícola industrial para la mujer, lo cual es una reserva de tierra a la edificación de la unidad agrícola industrial de la mujer que quedarán al servicio y protección de la mujer campesina. La realización y coordinación de actividades productivas, asistencia, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. Lo anterior se estipula en el artículo 71 de la Ley Agraria. También cuenta con tierras de agostadero y las casas y anexos del solar y las aguas. El ejido es la creación de la Revolución de 1910, materializada posteriormente por el Estado, que la convirtió en una célula de su complicado sistema burocrático corporativo. El ejido es un reflejo del intricado laberinto de alianzas y contradicciones entre diferentes clases y fracciones de clase que se estructura en el seno del Estado emanado de la Revolución Mexicana, por lo que podemos decir que los ejidos constituyen una parte fundamental de la sociedad mexicana que vivió durante la época de la Revolución, debido a que es bien sabido que nuestro país en la época revolucionaria era mayoritariamente rural, al igual que las otras formas de la tendencia de la tierra. El ejido cristaliza un tipo específico de relaciones de producción. En este caso se trata de relaciones no capitalistas, mercantiles, simples, generadas por las necesidades políticas y económicas de la burguesía revolucionaria. En la actualidad, prácticamente las únicas diferencias que existen entre los ejidos y las comunidades agrarias son que en estas últimas la ley no permite que las parcelas de labor sean tituladas de manera personal, aunque se trabajen individualmente, y que los comuneros no pueden vender sus tierras. Sin embargo, por acuerdo en asamblea de la mayoría de los miembros de una comunidad, pueden mudarse al régimen ejidal y así acceder a parcelas individuales e incluso posteriormente a su venta si así lo decide una asamblea calificada. Para concluir, haremos una breve recapitulación de lo que el ejido representa para nuestro país. El ejido es, en principio, propiedad de la nación, pero cedida a una comunidad de campesinos en usufructo, adquiere un carácter corporativo por la imposición de reglas de organización y control a la población del núcleo ejidal. Por otra parte, el ejido ha estado siendo debilitado por su propio objetivo, mantener una gran presencia minifundista en el campo y por las regulaciones que impiden a los ejidatarios ejercer una propiedad real y obstaculizan su desempeño agrícola. El ejido originalmente no fue concebido como una unidad económica eficiente de producción agrícola, sino como un sistema de producción adecuado para la intervención política. Tanto la migración como el arrendamiento y la venta de tierras sugieren que la crisis de un régimen como el ejidal no comenzó con la liberación económica, sino mucho antes. Esto implica que el ejido como institución tiene una debilidad intrínseca que lo incapacita para desempeñarse adecuadamente en términos de producción y de Impulso bienestar social y social. económico en el campo. Sector agropecuario y pesquero. Dentro del sector primario en México, las actividades económicas más importantes son las relacionadas con la agricultura, representando alrededor del 55%, mientras que la ganadería figura el 36% y la silvicultura y pesca tan solo el 9%. Según el Sistema de Cuentas Nacionales, todas las actividades anteriores juntas representan alrededor del 3.76% del total del Producto Interno Bruto en el país, mostrando descensos cada año que transcurre. El continuo proceso de urbanización, el intenso proceso de globalización y las transformaciones demográficas exigen un nuevo entorno para este sector, entorno el cual se caracteriza por cambios tecnológicos que reanudan en mejoras de la productividad, nuevos cultivos que se ajustan a las exigencias de un mercado internacional, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los productos,
nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las formas de comercialización y modifiquen los métodos de inserción en el mercado mundial, e incluso el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural. Estos cambios impactan directamente sus interacciones con el mercado interno y tienden a polarizar la situación del campo entre un sector asociado al mercado exportador, que cuenta con inversiones cuantiosas que le permiten mejorar su productividad e introducir mejoras tecnológicas, y la agricultura tradicional de subsistencia, que aumenta la producción sobre la base de métodos extensivos. Hay que destacar que 9.1 millones de mexicanos generan, transforman y dependen de los bienes agropecuarios y pesqueros. Dentro de las actividades del sector primario, la agricultura pierde dinamismo, pues mantiene tasas de crecimiento cercanas a un punto porcentual, existe pérdida de competitividad, se enfrenta a factores climáticos y falta de recursos. La ganadería es el segundo sector con mayor dinamismo en los últimos años, pues crece a tasas que oscilan entre el 3 y 4% anual, y las actividades de silvicultura y pesca mantienen su crecimiento anual cerca de los 2 puntos porcentuales. Uno de los grandes problemas del sector agropecuario es la falta de recursos crediticios. Los productores en México tienen tres posibilidades internas de conseguir un crédito, ya sea con la banca comercial, o con la banca de desarrollo, o en el mercado informal de la usura. Sin embargo, la tasa crediticia de estos bancos ha disminuido en este sector, ya que se considera una actividad de poca productividad y por ende poco rentable. El futuro del sector agropecuario no es alentador, pues en el mejor de los casos se presentaría una recuperación lenta de la economía, pero incluso con esta recuperación el sector se mantendría estancado. Es importante implementar nuevas políticas de impulso a la actividad agropecuaria mediante financiamientos, con tasas de interés más bajas que las que prevalecen actualmente en el mercado crediticio, o una restauración de la banca de desarrollo, dotada de recursos destinados a proyectos rentables de pequeños productores, pues es en donde se concentra el empleo, sin dejar de lado a los productores enfocados al mercado externo, con una política de mejora tecnológica que permita ser más competitivos. Apoyar a este sector traería grandes efectos favorables. Con poco capital se puede incrementar la productividad de la tierra, lo que a su vez incrementa la creación de empleo, y se multiplicaría el estímulo a la industria y los servicios. En el aspecto social y cultural, los efectos serían también considerables, pues el crecimiento del sector agropecuario deberá implicar, entre otras cosas, una mejoría en los ingresos y la dieta de la población del campo, y un mayor acceso de los habitantes rurales a la salud y la cultura, contribuyendo a regular la tasa de crecimiento de la población. También tendría un efecto político interno favorable. Se podría evitar la peor de las dependencias, la alimentaria. Apoyar al sector agropecuario es de vital importancia.